Eh, Vamos a empezar con la primera mesa que se titula Barbarie, civilización y violencia. ¿Qué lugar tienen las plantas de poder dentro de la ética occidental? Para esto nos va a acompañar el doctor José Domingo Chieveneni y el doctor Froilán Enciso, que por desgracia, por cuestiones de trabajo, nos tuvo que cancelar, no pudo asistir. Entonces, bueno, vamos a prescindir de su presencia. Y igualmente la maestra Graciela Lomelí. El doctor José Domingo es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación se han centrado en las actuales políticas públicas en materia de sustancias y en la historia global y nacional de las drogas en general y del cannabis en particular. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. A mí me gustaría solamente, antes de darle la palabra al doctor José Domingo, hacer una pequeña introducción sobre esta cuestión. Al decir nosotros o al utilizar nosotros el término de plantas de poder, realmente, digamos, caemos en una ambigüedad que no del todo es inocente, porque el término remite, yo creo, a una antigua disputa que proviene de la ilustración radical allá con Descartes y con Leibniz, Spinoza, Locke, todos estos filósofos que pusieron en tela de juicio las supersticiones, la iglesia misma, con diferentes matices, por supuesto, y que pusieron en tela de juicio una realidad que se vivía para entonces y que tenía que ver con el poder. Este poder que era la corona de la Europa que venía saliendo de un adormecimiento de siglos y siglos por medio de la Edad Media, descansó en este tipo de visión de estos filósofos que propusieron una realidad vinculada a, ya sabemos, las matemáticas, la geometría, pero que ponían en tela de juicio las supersticiones y ese poder que clausuraba la posibilidad de la utilización de diferentes enteógenos descubiertos en una gran parte del mundo y que llegaban a Europa y que según ellos tenía que ver con el demonio, ¿no? Pero precisamente estos filósofos lo que pusieron también en tela de juicio, sobre todo la Spinoza, la filosofía de Spinoza, la ética de Spinoza, fue la imagen del diablo. El diablo no existe, igual que no existen los ángeles, igual que no existe una serie de cosas que se defendía antes como una realidad, que la iglesia defendía como una realidad. Es increíble, pero en ese momento la iglesia sale a defender al diablo. Nos parece paradójico, pero es la iglesia la que defiende a la existencia del diablo y dice, sin la presencia de él, entonces no podemos justificar una serie de cláusulas que hemos construido, entre ellas las de las plantas de poder. Aquí en el colegio se está trabajando, Gabriela Buda, que está con nosotros, y Paola Garnica, están trabajando sobre la regulación también del jicuri, ¿no? Y en otros derroteros se está trabajando sobre la regulación de, de los hongos, ¿sí? Y en alguna otra parte se ha regularizado otras sustancias o están en vías de regularización. La pregunta es, ¿en base a qué hacemos esta regulación y en base a qué supuestos ontológicos, epistemológicos estamos haciendo este tipo de regulaciones? ¿Y qué aporta esto a que se detenga la violencia?
la violencia que estamos viviendo en México y que en aquel entonces de la Ilustración radical suponían que la violencia se ejercía desde la prohibición y desde el poder. A mí me parece que no estamos alejados de eso, pero lo que significó este movimiento de la Ilustración fue una revolución, la revolución francesa, ¿no? Donde se derroca a Luis XVI y todo este movimiento de las luces, ¿no? Y la pregunta es, para que haya un cambio de paradigmas en relación a el poder mismo y al poder de la prohibición, llegar a una violencia tal que se movilicen todos los aparatos y todos los sistemas de poder, o bien este paso puede darse sin que se ejerza más que una fuerza intelectual. No hay respuesta, la realidad nos plantea varios ejemplos, pero para eso tenemos como invitado hoy también a José Domingo, quien nos platicará un tanto sobre esto, ¿verdad? Sin más por el momento, le cedo la palabra a José. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí y creo que podemos crear un conversatorio bien interesante. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Si gustas, José Domingo, unos 15, 20 minutos en el que puedas intervenir. Posteriormente le daré la palabra a la maestra Graciela Lomelí. Juntamos las preguntas y interviene el público, ¿vale? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco al Colegio de San Luis y a la Legislatura del Estado de San Luis Potosí por la organización y la invitación a este evento. Mucho gusto compartir la mesa con todos ustedes. Y bien, en esta breve intervención quisiera centrarme en la relevancia de lo ocurrido con el cannabis en específico en México durante los últimos 5 o 6 años, desde el 2015, ¿no? Un periodo de tiempo corto, donde han ocurrido una serie de acontecimientos relevantes desde la perspectiva institucional y jurídica y también desde la mirada sociocultural. Y este acercamiento lo realizaré problematizando un poco el potencial histórico de nuestro tiempo presente. Se trata de un tiempo presente que, como categoría de análisis, se inserta en el contexto de los procesos de larga duración y de las coyunturas a las que ha estado sujeto el estatus legal del cannabis en el actual territorio mexicano. Y trataré de vincular esos procesos y coyunturas históricas con la temática general propuesta para esta mesa. Bien, como todos aquí sabemos, en el Poder Legislativo en México, senadores y diputados federales han debatido en los últimos años y siguen debatiendo en este momento cómo diseñar una política pública funcional en materia de cannabis. Y en esas discusiones y en la elaboración de un proyecto legislativo que busca regular la marihuana a nivel nacional, en esas discusiones hay una pregunta particularmente llamativa desde la mirada histórica. La pregunta relativa a por qué la marihuana es una planta prohibida y criminalizada en México, es decir, cuáles son las razones por las cuales el Estado mexicano decidió prohibir y criminalizar esta planta. Y las respuestas a estas interrogantes son importantes porque, documentando esas razones históricas detrás de la prohibición, entenderíamos el origen y el sentido de varios procesos complejos e interconectados,
que han llegado al tiempo presente, que han alcanzado al tiempo presente, y con ello, con esa mirada histórica, tendríamos mayores argumentos para justificar posiciones legislativas y políticas públicas, ¿no? Ya sean prohibicionistas o regulatorias. Y bueno, en esta revisión, un primer apunte que valdría la pena hacer es el siguiente. El género botánico cannabis llegó al actual territorio mexicano con los españoles. El registro más antiguo data de la década de 1530, se conocía con el nombre de cáñamo, y su cultivo fue impulsado por decenas de normas de ordenanzas reales provenientes de la corona española. Este cultivo se destinaba a la obtención de fibra textil, y el uso de sus flores con propiedades psicoactivas, no había llamado aún la atención de las autoridades. Y este apunte es importante porque nos muestra que la aproximación de los españoles a esta planta distaba mucho de la manera en la que las poblaciones locales, los indígenas, se relacionaban con las plantas en general. Efectivamente, es hasta un par de siglos después, ya en el siglo XVIII, cuando tenemos evidencia de que el cannabis era consumido por principalmente indígenas que conocían bien las prácticas herbolarias en general y en particular los usos rituales y terapéuticos, ¿no?, de las hoy llamadas plantas sagradas, plantas maestras o plantas de poder, como se les ha llamado en los estudios antropológicos contemporáneos, ¿no? Peyote, hongos alucinógenos, las semillas del ololuki, el llamado pipincintzintli, entre otros. Y en ese contexto de uso ritual de los sectores indígenas comenzaron las prohibiciones. Edictos inquisitoriales para prohibir esas plantas y brebajes que, según las autoridades novohispanas, fomentaban literalmente el contacto con el demonio. Y es interesante ver cómo ahí, en el virreinato y con esas prohibiciones, comienza un largo proceso de prohibición que ha llegado al tiempo presente. Un proceso de prohibición caracterizado por el desprecio cultural y por considerar pecaminoso el uso de ciertas plantas con propiedades y efectos desconocidos para las élites dominantes. Pero ese proceso que inicia en el virreinato es solo uno de los varios procesos históricos que en materia de drogas están llegando y están cruzando nuestro tiempo presente. Ok, en ese contexto, ¿no?, donde ya se percibe la variable de desprecio moral y castigo inquisitorial hacia diversas plantas, llegamos al siglo XIX. Y este sería el segundo apunte que valdría la pena hacer. En ese siglo XIX, la marihuana y sus derivados, ¿no?, ungüentos, pomadas, extractos en gotas, maceraciones en alcohol, etc., fueron contemplados oficialmente como medicamentos por la Farmacopea Mexicana, por el Colegio de Medicina, incluso por los códigos de salubridad en el Porfiriato. Pero llama la atención que, paralelamente a estos usos medicinales, la marihuana comenzó a prohibirse poco a poco en diversos municipios y en diversos estados de la República, porque supuestamente atentaba contra el bien social y contra el orden público. Al final, ha sido una planta al alcance de los sectores desfavorecidos, de los pobres, que se vendía libremente en los mercados, y era una planta que al fumarse provocaba efectos que desconcertaban a las élites, en este caso a las élites locales, ¿no?, municipales y estatales, que fueron al final quienes elaboraron las primeras leyes que prohibieron la marihuana. Y estas prohibiciones acabarían por deslegitimar sus usos medicinales y por consolidar más bien una prohibición nacional. Y ahí entonces, en ese siglo XIX, podemos ver el surgimiento de otro proceso que ha llegado al tiempo presente, un proceso caracterizado por la preocupación de las autoridades sobre la marihuana como una droga que supuestamente atenta contra el bien social y contra el orden público. Y digo supuestamente porque desde la revisión histórica no hay evidencia documental que sustente esta preocupación. Más aún cuando se le compara con otra droga, ¿no?, el alcohol, las bebidas alcohólicas,
cuyo consumo sí presenta indicadores realmente preocupantes durante ese siglo XIX. Y aquí valdría la pena hacer el tercer apunte. Con esos antecedentes llegamos al siglo XX y hay un punto en el que es indispensable detenerse en esta revisión histórica. Es en la Constitución de 1917, la Constitución Política. Esta es una fuente primaria indispensable de analizar porque con ella podemos establecer con exactitud el punto de origen de otro proceso histórico, un proceso específico y relativamente cercano, que se mantiene en curso en nuestro tiempo presente, ¿no? La Constitución de 1917 sigue vigente y en este dispositivo, en la Constitución, se encuentra el fundamento jurídico de la actual política pública en materia de drogas. Y este fundamento se encuentra específicamente en el artículo 73, fracción 16 del texto original de esta Constitución, en el cual se precisa que es facultad del Congreso de la Unión y del Consejo Superior de Salubridad emprender, abro comillas, una campaña contra el alcoholismo y contra las sustancias que envenenan al individuo y degeneran la raza. En ese apartado constitucional se encuentra la respuesta que buscábamos, ¿no? Ahí se encuentra el fundamento que ha habilitado por más de un siglo, por 104 años, la posición gubernamental en torno a varias drogas. Y como se puede observar, la preocupación estatal es literalmente proteger al individuo del envenenamiento y, en consecuencia, evitar la degeneración de la raza. A las preocupaciones morales del virreinato y a la supuesta protección del orden social del siglo XIX se suman ahora, en la Constitución del XVII, las preocupaciones raciales. Y en función de esta premisa constitucional, 3 años después, en 1920, se promulgó el decreto que prohibió la marihuana a nivel nacional en México. Se trató de un decreto ejecutivo con Venustiano Carranza en la presidencia, que se tituló, abro comillas, disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneren la raza y sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas con el mismo fin, con el fin de generar la raza, ¿no? Y como pueden observar en el título de ese decreto de 1920, se reafirma que la razón jurídica detrás de la prohibición es la protección de aquello que el gobierno mexicano entendía o conceptualizaba como raza. Después de ese decreto de 1920, vienen varias leyes nacionales, federales, que consolidan el entramado jurídico por el cual hoy en día la marihuana sigue prohibida y criminalizada. Códigos de salubridad que se convertirían en la Ley General de Salud, vigente al día de hoy, y por otro lado, códigos penales y códigos de procedimientos penales que contemplaron como un delito de orden federal, y ya no solo una conducta que ameritaba multas administrativas, consideraron un delito el cultivo, el comercio e incluso la posesión y el consumo de marihuana. Y este punto es delicado porque ¿no acaso la Constitución de 1917 contemplaba en el espíritu del artículo 73 que las drogas que supuestamente degeneran la raza debían ser objeto de control por parte de instituciones sanitarias? A partir de los códigos penales de 1929 y 1931, ¿no? El de 1931 es el que sigue vigente al día de hoy. A partir de estos códigos, el control de las drogas ya no sería competencia exclusiva de las instituciones sanitarias. A partir de ese código penal y hasta el día de hoy, el control de las drogas es competencia del Poder Judicial y de las autoridades punitivas. Pero independientemente de este apunte, ¿no?, de la aparente inconstitucionalidad del control de drogas a través del Poder Judicial, la pregunta clave aquí es si durante el resto del siglo XX y lo que va del XXI, la protección de la raza siguió siendo el argumento con el que se justificó la prohibición y la criminalización. Y la respuesta es que en parte sí, pero se agregó un nuevo bien jurídico a tutelar. Este nuevo bien jurídico a tutelar fue la salud. A lo largo del siglo XX, en el texto
de las leyes y en sus discusiones, ¿no? Códigos sanitarios, códigos penales, sigue apareciendo la idea de la degeneración y la protección de la raza como argumentos subyacentes que justifican la prohibición. Pero estas preocupaciones degeneracionistas empiezan a intercalarse con el argumento cada vez más explícito de que también se está protegiendo la salud, sin especificar si se está protegiendo la salud de la raza, ¿no? La salud del consumidor, la salud de terceros, la salud pública o incluso la salud moral de la sociedad. Lo cual es un punto delicado, ¿no? Esta laguna es delicada porque no queda claro cuál es el bien jurídico que las leyes penales dicen proteger al castigar varios actos relacionados con el cannabis. Y esto es particularmente delicado porque atenta contra el derecho al debido proceso, ¿no? Ya que no se explica cuál es la lesividad específica, el daño específico, que supuestamente comete el sujeto sentenciado por delitos relacionados con cannabis. Y bien, más allá de esta criminalización en apariencia ilegítima del cannabis, en 1971 se hizo una reforma al referido artículo 73, fracción 16 de la Constitución, una reforma que renombra la campaña contra el alcoholismo y contra las drogas que degeneran la raza. Y la nombra ahora, a partir de ese momento, 1971, y así está en el texto constitucional al día de hoy, se renombra como campaña contra el alcoholismo y contra las drogas que degeneran a la especie humana. Cambia entonces el término raza por el de especie humana, lo cual tiene cierto sentido porque el concepto de raza ya es anacrónico, pero desconcierta que se siga manteniendo la idea de la degeneración en la Constitución política vigente. Y con esta base tan ambigua se prohíbe no solo el cannabis, sino también otros productos vegetales que son considerados por las leyes penales narcóticos, narcóticos de tipo estupefaciente o narcóticos de tipo psicotrópico, entre ellos, por ejemplo, peyote u hongos alucinógenos, ¿no? Bienes culturales considerados en otros contextos plantas sagradas, pero que de acuerdo al discurso institucional y sin evidencia científica que lo respalde, son consideradas narcóticos que supuestamente degeneran ahora a la especie humana. Ok, ya para terminar, con ese entramado jurídico detrás de la prohibición, llegamos al siglo XXI. Con un desagregado histórico, ¿no? De decenas de miles de personas encarceladas por simple consumo de cannabis, o por posesión simple de cannabis, ¿no? En la que no se pudo comprobar su intención de venta, con lo que esta cantidad representa en términos de saturación carcelaria y de gasto de recursos humanos y económicos en la persecución de una conducta que ha sido considerada delito y que, comparada con los grandes problemas criminales de este país, es una conducta que definitivamente debería tratarse de acuerdo al espíritu constitucional a través de instituciones administrativas y sanitarias. Llegamos al siglo XXI, entonces, arrastrando varios procesos históricos, y estos procesos prohibitivos y punitivos se encuentran con su primera grieta real, con su primera ruptura en el 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo en el que considera que el Estado mexicano no tiene la facultad constitucional para castigar o criminalizar a los consumidores de marihuana. Un fallo considerado por muchos como histórico, y ese adjetivo de histórico, ¿no? Que se usó de manera prácticamente unánime en la prensa cuando se presentó esta noticia, es significativo porque más allá de lo retórico que pueda ser ese adjetivo de histórico, ese acontecimiento, ¿no? Esa resolución de la Corte en el 2015, comenzó a presentar las características propias del inicio de una coyuntura, una ruptura en el proceso histórico. Después vendrían 4 fallos más de la Suprema Corte en el mismo sentido, y en el 2019 se promulgó la jurisprudencia que avala ese criterio y lo vuelve un criterio aplicable a la población adulta en general. El criterio exacto de la Corte señala que el Estado mexicano no puede prohibir el consumo de cannabis porque esto estaría vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad de aquellos individuos que deciden como adultos libres consumir cannabis.
Este es un criterio controvertido para muchos, pero también muy interesante, ¿no? Por su espíritu liberal, por su talante garantista y progresista, y además porque coloca el debate en torno a la marihuana en otro lugar, ¿no? Lo coloca en un lugar distinto en el que estuvo por más de un siglo. El tema estaba atrapado, como vimos en esta revisión histórica, estaba atrapado en una discusión con reminiscencias decimonónicas y pseudocientíficas relativas a si la marihuana degenera la raza y degenera la especie humana, y esta resolución de la Corte le cierra la puerta discursiva a esta postura y exige que se comience a debatir el tema, especialmente en los espacios institucionales, como en el que nos encontramos en este momento, que se dialogue sobre el tema de acuerdo a la vanguardia argumentativa a nivel global. Y esta resolución de la Corte me parece que coloca el tema del cannabis más allá de una discusión entre la barbarie, lo premoderno, en contraposición al proceso civilizatorio, eh, y paralelamente a las consideraciones éticas que el tema de las drogas pueda presentar en las sociedades occidentales contemporáneas. La Corte con esta decisión coloca el tema, ¿no? Dentro de una discusión que prioriza la protección de los derechos fundamentales y que de algún modo exige la valoración del actual gubernamental dentro de los estados constitucionales de derecho, valorando si ese actuar se ajusta a un marco de legitimidad en el cual las decisiones gubernamentales y las políticas públicas estén basadas en evidencia científica actualizada. Bueno, ahora sí, ya para terminar, con lo ocurrido en los últimos 5 años en materia de cannabis en México, me pregunto si podemos hablar ya de una ruptura en esos largos y complejos procesos históricos que han consolidado la prohibición. Me parece que hay elementos para discutir la respuesta a esta pregunta, pero de lo que no hay duda, de lo que sí podemos hablar, es de una serie de acontecimientos, ¿no? Siguiendo un poco el concepto de acontecimiento propuesto por la teoría historiográfica, donde se entiende al acontecimiento como el elemento constitutivo en toda elaboración teórica sobre la historia del tiempo presente. Y en ese sentido, tenemos sin duda una serie de acontecimientos. Primero, las decisiones de la Corte. Segundo, el proyecto del Senado que colocaría a México en el mismo punto en el que se encuentran Uruguay y Canadá. Tercero, el reglamento de uso medicinal publicado en enero de este año. Y cuarto, el papel de la sociedad civil incidiendo en materia legislativa y jurisdiccional. Cada uno de estos son acontecimientos que sin duda están confluyendo en un cambio de narrativa, es decir, son una serie de acontecimientos comprimidos en un tiempo corto, los últimos 5 años, y que han consolidado en nuestro tiempo presente una nueva red de discursos y un nuevo esquema de interpretación sobre una problemática nacional. Una problemática nacional que no se limita al cannabis, sino que, siguiendo la temática propuesta en esta mesa, se extiende a otros narcóticos prohibidos como lo son, por ejemplo, el peyote y los hongos alucinógenos. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, José. Súper interesante. Felicidades por esta exposición. Nos dejas varias luces aquí sobre la historia, sobre estas estructuras de larga y larguísima duración, diría Brodel, ¿no? Y que hoy en día estamos viendo precisamente eso, las estamos viviendo, aunque él lo planteaba de manera teórica, nosotros lo vivimos día a día. Y es preocupante cómo todavía nociones decimonónicas como el de raza se imponen aunque se cambie el término, ¿no? Es decir, el significante cambia, pero el significado permanece. Ahora, a mí realmente me preocupa hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos en el sentido de que estaba leyendo una nota y tal vez Graciela Lomelí nos pudiera aclarar esto, que la Suprema Corte está analizando el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, con el cual busca penar con cárcel el delito de posesión simple de marihuana, ¿no? Lo retomó la Suprema Corte y
cuando leo esta nota digo, bueno, ¿en qué sentido o hacia dónde va esto? Y me remito inmediatamente a las recientes políticas de prohibicionistas de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo por estos eventos de salud pública que están sucediendo en Estados Unidos, no con la marihuana, por supuesto, pero sí con otras sustancias como el fentanilo y todo esto. Entonces, yo no sé si se viene una ola prohibicionista nuevamente, o que sabemos que no es la respuesta, pero parece ser que la política en general es la manera en que intenta regular algo que desde su punto de vista es nocivo para la raza, para el ser humano, para la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sin más, le cedo la palabra a Graciela Lomelí López, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis, maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis y especialista en Derechos Parlamentarios y Técnicas Legislativas por la Benemérita Universidad de Oaxaca y el Instituto Belisario Domingos del Senado de la República. Profesionalmente se ha desempeñado en áreas de comunicación, en la docencia y en la investigación, sobre todo en el ámbito legislativo. Se desempeña como investigadora en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Durante la 59ª legislatura de 2010 y 2012 y como asesora parlamentaria durante la 62ª legislatura de 2018 a septiembre de 2021. Nos da mucho gusto, Graciela, que estés con nosotros y pues que estemos en un espacio que también fue tuyo o es tuyo y sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenos días a todos. Gracias a todos los que compartimos esta mesa. Y pues bueno, por lo que comentas, ojalá no vaya a prosperar esa nueva criminalización que intentan hacer. Sabemos que detrás de eso a veces se esconden como muchos intereses muy personales y están muy alejados de lo que públicamente se dice, ¿no? Que es salvaguardar la salud pública o personal o como la quieran concebir. Pero bueno, platicaremos de eso un poquito más tarde. Para dar contenido a la mesa en que nos invitaron muy amablemente y que tiene por título Barbarie, Civilización y Violencia y qué lugar ocupan las plantas de poder dentro de la ética occidental, pues bueno, partimos de que de la ética como un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad y que estas costumbres y normas, que pueden ser jurídicas, sociales o morales, permiten interpretar en la conducta humana lo que es correcto o incorrecto, bueno o mal. Ahora bien, ¿qué son las plantas de poder, no? En las sociedades indígenas, las plantas de poder son seres animados que interactúan con la persona que la consume. En ese contexto, sacerdotes, chamanes y gente adulta emplean diversas plantas en su vida religiosa para entrar en contacto con los dioses o con los espíritus de sus antepasados. Estas plantas son fundamentales en sus ritos de adivinación, curación, preparación de la cacería y como fuente de conocimiento. Actualmente, en nuestra legislación, algunas plantas de poder, como el peyote o los hongos, se encuentran clasificadas como estupefacientes o psicotrópicos con escaso o nulo valor terapéutico y además constituyen un problema especialmente grave para la salud pública por ser susceptibles de uso indebido y abuso. Y también específicamente algunas de ellas está prohibido cualquier uso que le puedas dar a esas plantas, como en el caso de la hoja de coca o adormidera o amapola. Pero en la ética occidental, el consumo de drogas se asocia no solo a un problema de salud, sino también de seguridad pública y de disfunción social. En Oriente, en cambio, hace miles de años, la marihuana, por ejemplo, además de ser una parte central de la religión hindú,
fue valorada como una planta medicinal tanto en la India como en China. Para la tradición brahmánica era un néctar divino que agilizaba la mente, otorgaba salud y larga vida, y en China la referencia más antigua de su uso medicinal es un herbario de hace 5.000 años. En Oriente, la planta de marihuana fue usada para aliviar y tratar un sinfín de malestares o problemas de salud que incluso hoy en día son comunes, como la diarrea, el asma, la migraña, la epilepsia, los dolores menstruales y reumáticos, la gastritis, la anorexia, náuseas, fiebre, diabetes, catarro, anemia, tuberculosis, gota, estreñimiento, entre muchos otros padecimientos. En Occidente, por el contrario, el historiador Ricardo Pérez Montfort ha documentado que no fue sino hasta el siglo XIX que esta planta hizo valer sus méritos como medicina. Y durante su apogeo, que fue de 1840 a 1900, la bibliografía médica de Occidente la recomienda para diversas enfermedades, como la rabia, el tétanos, alcoholismo, disentería, incontinencia, lepra, mordeduras de serpiente, tos e incluso enfermedades nerviosas y mentales. En ese entonces, comenta el autor, que eran valoradas por sus propiedades analgésicas, anticonvulsivas, relajantes, afrodisíacas y como tónico cerebral. De acuerdo con este autor, en México desde 1866, no solo la marihuana, sino el opio, la dormidera, la coca del Perú, la morfina, el toloache, entre otras plantas y sustancias, se encontraban en la lista de medicamentos que debían tener en existencia las boticas del Valle de México, según el Consejo Central de Salubridad, sin ninguna restricción para su comercio o consumo. Estas sustancias, entre muchas otras, también se encontraban en el catálogo de las medicinas más usadas y que se podían emplear en los establecimientos de la Junta Directiva de la Beneficencia Pública en 1880. Por lo que a finales del siglo XIX, las drogas formaban parte de alguna actividad o actividades sociales bien determinadas y de ciertos sectores más o menos definidos. Por un lado, amplios sectores de la población mexicana, particularmente indígenas del país, tenían un estrecho contacto con las hierbas o productos naturales, como la marihuana, el peyote, el toloache, entre otras. Por el otro, ciertas élites que podían acceder a costumbres del viejo mundo hacían uso de las drogas químicas, como la cocaína y la morfina. En ese entonces, la palabra droga no tenía una connotación peyorativa que tiene hoy en día, porque podía significar lo mismo que medicina o remedio, y su producción, comercialización y consumo no tenían demasiadas restricciones. No obstante, de igual manera era mal visto el consumo de opio por los migrantes chinos y alguno que otro aficionado. También era mal visto el morfinismo en algunos sectores aristocráticos y bohemios, y lo mismo fumar marihuana por su vínculo con las clases populares, el ejército y el medio penitenciario. Lo cual evidencia que sí existía una discriminación tanto por origen étnico como las preferencias de consumo y hasta cierto clasismo, es decir, los prejuicios basados en la pertenencia o no a determinadas clases sociales. El uso medicinal de la marihuana y otras drogas en Occidente y en México no duró mucho tiempo, porque a principios del siglo XX empezaron las acciones prohibicionistas impulsadas por Estados Unidos, primero con la Convención Internacional del Opio de La Haya en 1912 y posteriormente con la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961. México se sumó a la primera en 1924 y en 1927 firmó con Estados Unidos de Norteamérica un tratado que prohibía la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Con la Convención Única de 1961, los estados parte contrajeron la obligación de producir plantas estupefacientes exclusivamente la cantidad necesaria para fines médicos y científicos, y se prohibió desde entonces el consumo de opio, de coca, de hashish, de cannabis para fines no médicos. Esta convención posteriormente fue ampliamente aceptada y fortalecida por diversos instrumentos internacionales, como protocolos, convenios, declaraciones, estrategias, planes y conferencias. Fue así que el rechazo social a las drogas se fue construyendo paulatinamente a partir de presiones externas, fundamentalmente norteamericanas, y de decretos expedidos durante el periodo posrevolucionario.
Y de acuerdo con Pérez Monfort, los sectores sociales ascendentes fueron satanizando estas sustancias y las que hasta entonces eran consideradas como medicinas se fueron convirtiendo en sustancias altamente nocivas para la sociedad en su conjunto. Y aquí encontramos la primera barbarie: privar a las personas del acceso a un derecho humano que es la salud, generando además las condiciones legales y sociales para atentar contra la vida y la dignidad de las personas que hasta entonces eran consideradas como pacientes o enfermos, y que con las normas jurídicas prohibicionistas fueron considerados como delincuentes o peligrosos para la sociedad. Ahora bien, en junio de 2017 la Ley General de Salud se adicionó para regular el uso medicinal de los derivados farmacológicos de las distintas especies de cannabis o marihuana, así como la investigación y producción nacional de los mismos. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2021 declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de las actividades relacionadas con el consumo de cannabis y tetrahidrocannabinol o THC con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente, se declaró la inconstitucionalidad de la producción normativa de los artículos 235 y 247 que establecen que, entre comillas, solo podrán realizarse con fines médicos y científicos cualquier acto relacionado con estupefacientes y psicotrópicos. Entre esos actos se incluyen el empleo, el uso y el consumo. Y entre los estupefacientes y psicotrópicos se encuentran, además de la cannabis, las hojas de coca, la cocaína, el opio, la morfina, entre muchos otros. Por lo tanto, el Congreso de la Unión tendría que considerar esta sentencia de la Suprema Corte en los cambios legales que están realizando para superar el sistema de prohibiciones de la Ley General de Salud y de cualquier otra legislación vigente. Posterior a esto, los congresos locales deberían realizar la armonización legislativa de esas reformas y de la nueva ley que expida el Poder Legislativo Federal. De igual manera, a nivel municipal, los ayuntamientos deberán hacer las reformas necesarias al mando de policía y buen gobierno, en el cual se tipifica como faltas contra la integridad moral del individuo y de la familia poseer y usar drogas, imponiendo una sanción de 1 a 10 días de salario mínimo vigente, con arresto hasta por 36 horas si no se paga esta multa o se es reincidente. Aunque sabemos que consumir drogas no es un delito que amerite prisión, es justamente en este entramado legal el que propicia otra barbarie: el uso del poder y la corrupción. Todos sabemos de alguien que fue detenido por posesión de drogas y que fue extorsionado o violentado por ese simple hecho. O de casos en que se agrega a lo que se les decomisa una cantidad suficiente de la planta para que se les castigue como traficantes. Porque en muchas ocasiones, incluso las mejores leyes en el texto, su problema radica en la interpretación y en los procedimientos para aplicarla. Por eso, la regulación integral del cannabis en México debe contemplar no solo el consumo, sino también la producción y el comercio, y no solo con fines médicos, sino también con fines recreativos o de uso adulto y responsable, para de esta manera evitar la corrupción, la violencia, los crímenes y la violación a las libertades civiles. Con las políticas las políticas prohibicionistas en la ética occidental, las drogas pasaron de ser medicina a ser la causa del deterioro no solo de la salud física de las personas, sino de las relaciones familiares, la seguridad social y de la sociedad en su conjunto. Pero lo que cambió no fueron las drogas, sino la sociedad que las estigmatizó y propició todo eso que quería evitar, justamente con las acciones que llevaron a cabo para ello las autoridades. Es así que los resultados de su combate, lejos de prevenir el consumo, incrementaron la exclusión, el rechazo social y la marginación. Porque el consumo de drogas fue asociado con la disfunción social y de modo de vida, con la violencia, con la delincuencia y los accidentes. De acuerdo con Irving Goffman, los drogadictos, al igual que las prostitutas, los delincuentes, los criminales, los homosexuales, son vistos como desviados sociales, es decir, aquellas personas sobre quienes se ejerce cierto tipo de rechazo colectivo del orden social porque se les percibe como incapaces de utilizar las oportunidades de progreso existentes en diversos caminos aprobados por la sociedad.
Pero no obstante, diversos autores como Gustavo de Graeff y Samuel Freeman refieren que la habituación tanto a la marihuana como a la cocaína o la heroína no inhiben la capacidad de seguir desempeñándose social y laboralmente, por lo que la mayoría de los consumidores se podrían considerar como farmacodependientes funcionales, y esta es una categoría que tiene el sector salud. Y los farmacodependientes funcionales son personas que utilizan la droga para realizar sus actividades cotidianas sin que su dependencia trastorne su actividad social. En este sentido, Juan Machín, director del Centro Cáritas de Formación para la Atención de las Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas, propugna que las farmacodependencias son un estilo de vida de una comunidad, una expresión de la normalidad y por lo tanto no eliminable totalmente. Por lo que la premisa no debe de ser única y exclusivamente que los farmacodependientes dejen de serlo, sino respetar su decisión libre de consumir sustancias psicoactivas, reconociendo su responsabilidad, competencia y capacidad. Por tanto, las reformas a la legislación vigente también deben de contemplar las disposiciones que impiden contratar o posibilitan correr a alguien de su trabajo por las prácticas de consumo de drogas que realiza en su vida privada y personal. Para concluir, bueno, vemos que por un lado las drogas son concebidas o para usar los términos del título de esta mesa, ocupan un lugar de vehículo divino o espiritual y como medicina, y por el otro se conciben legalmente como sustancias con escaso valor terapéutico y problema especialmente grave de salud pública, además de considerarlas ser la causa del deterioro no solo de la salud física de las personas, sino de la sociedad en su conjunto. Y esto conlleva pues el rechazo social, más que la integración o buscar implementar de manera adecuada las propiedades médicas que tiene no solo la marihuana, sino todas las plantas que también estaban antes en estrecho contacto con las sociedades indígenas y también vinculadas, como lo dice el doctor, pues con las sociedades, con los grupos más pobres, ¿no? Y pues bueno, me parece que la legislación actual, la Cámara del Congreso de la Unión debe de tomar en cuenta esta resolución de la Corte, más todos los beneficios, estudios médicos y sociales que se hayan realizado para poder regular estas prácticas de una manera más adecuada y más apegada con los efectos reales que tienen las drogas y no impulsadas por cuestiones morales o religiosas que sin sustento rechazan y criminalizan a las drogas en general. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por este excelente trabajo que tienes, Graciela. Nos parece que, pues, tras estas dos ponencias se ven, pues, varios atisbos, ¿no?, de lo que ha sido la prohibición. Y yo digo que esa prohibición, no sé qué les parezca a ustedes, tiene que ver directamente con un tipo de ideología decimonónica que no alcanzamos a dejar y que se utiliza más que nada como una forma de castigo hacia racial, ¿no? Podemos poner el ejemplo que comentaban del uso de de ciertas plantas de poder por parte de los indígenas y que han sido altamente estigmatizados por este tipo de uso, ¿no? O las políticas de exterminio de mediados del siglo anterior contra los chinos, ¿no? Porque los acusaban de ser fumadores de opio y que muchas veces no era así, pero utilizaron esa herramienta para perseguirlos y matarlos, ¿no? Hoy en día estamos viendo que Estados Unidos quiere estigmatizar al narcotráfico también como terrorismo y eso nos llevaría a un tipo de política bien distinto, ¿no? Bien distinto que
Ya hemos visto lo que sucede en los países que son declarados como terroristas, ¿no? Por Estados Unidos. Sin ir tan lejos, ahí tenemos el ejemplo de Irak, de Afganistán. Eh, Esperemos que no suceda eso y esperemos que realmente puedan escuchar de los ámbitos sociales, que puedan escuchar a diferentes especialistas como a ustedes, como a nosotros, a la sociedad civil, porque sí me parece que no sale, las diferentes posiciones políticas no alcanzan a dimensionar que parte de esa tradición es una tradición de estigma y racial. Eh, a mí me gustaría, bajo estos paradigmas que ustedes acaban de mencionar, me gustaría abrir una ronda de preguntas y debate, no sin antes decir que la diputada Yolanda Josefina Cepeda, que es presidenta de la directiva del Congreso del Estado de San Luis y presidenta de la Comisión de Salud, la cual también estuvo en como parte de la organización de este evento, no pudo asistir, va a asistir hasta las 4 porque por los trabajos de pleno del día de hoy, ¿no? Entonces, sin más, yo abriría una ronda de preguntas tanto a los que participan en Blue Jeans con nosotros como a las preguntas que haya en Facebook Live. No sé si alguien tiene alguna pregunta, Carlos. Bueno, tal vez una pregunta para los dos ponentes, independientemente del orden en el que lo quieran contestar, estamos viendo que vivimos en un momento en el que los Estados Unidos justamente ha sido el principal promovente de la regulación en cierto punto a nivel mundial, ¿no? Lo han hecho de una manera muy inteligente a través de su federalismo. No se han atrevido a la regulación federal en términos de cannabis, pero sí se ha dejado que cada uno de los estados tome la iniciativa sobre qué es lo que se propone para la regulación interna, ¿no? Y en esto, pues, los Estados Unidos como el paladín de Occidente, como este policía del mundo que empuja una agenda y una ética muy específica, pues está cayendo como en una contradicción a su postura del siglo XX, ¿no? Esta postura en la que la prohibición de las drogas y la criminalización de los usuarios le servía para mantener un cierto control sobre ciertas poblaciones, en específico tal vez las negras y los latinos, y además también como un aparato de control internacional sobre las poblaciones latinoamericanas, ¿no? Que son justamente estos países en donde las tradiciones en relación a la planta de coca, la producción de amapola y de marihuana en México, pues sirvieron para el desplegamiento de todos estos operativos, la Operación Cóndor, la Iniciativa Mérida, y que de una u otra manera son pues esta actitud represiva en contra de las sustancias psicoactivas, pero que al mismo tiempo ahora en el siglo XXI ellos están promoviendo, ¿no?, el uso tanto lúdico como medicinal, y no solo del cannabis, sino también de los hongos de psilocibina. Entonces, esto nos hace voltear a México en términos de qué es ahora lo que va a proponer México como el mercado más grande de consumo si se llega a liberalizar a nivel federal el cannabis, y también como el segundo mayor productor a nivel mundial, ¿no? O sea, este es un momento histórico en términos de que México puede llevar la batuta de lo que será la nueva ética en relación a las sustancias psicoactivas en el siglo XXI, y cómo esto juega con nuestra relación con los Estados Unidos. No sé si ustedes pudieran ahondar sobre esto, ya que pues varios de sus comentarios fueron intencionados hacia esta influencia de los Estados Unidos sobre las políticas internas sobre sustancias psicoactivas en Latinoamérica.
Graciela o el doctor José Domingo. No sé si quien guste. A ver, si quieres, yo empiezo, pero me queda un poco la duda. ¿Cuál es la pregunta, Carlos? ¿Cómo sería, a partir de esta regulación que se propone en México y de esta regulación que se propone tal vez como independiente de los deseos de los Estados Unidos, y más con este gobierno que justamente lo que está proponiendo pues es esta emancipación de la visión ética y hasta cierto punto estética de los Estados Unidos? ¿Cómo es que sería una regulación emancipatoria, por así decirlo, ¿no? Para México? O si esta regulación pudiera ser emancipatoria para México. Yo creo que podría hacerlo, ¿no? Bueno, ya tenemos los ejemplos de Uruguay, de Canadá, de algunas ciudades de Estados Unidos, que ellos mismos han brincado esos convenios, tratados internacionales donde se clasifican las drogas por su grado de peligrosidad en distintas listas, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos fueron más allá, no se detuvieron por eso, no esperaron a que hubiera un cambio mundial con respecto del uso específicamente de la marihuana. En el caso de México, que es un país rico en recursos y que puede ser, bueno, que empezó, y aquí había mucha producción de todas estas plantas, o sea, tiene un mercado, tiene un potencial, pero no solamente para hacerlas libres, sino también para protegerlas, ¿no? Porque sabemos que también en el desierto potosino se estaban dando como saqueos de la planta sagrada para los huicholes, que es el peyote. O sea, también debe de existir una protección de ciertas plantas que están dentro de una cosmogonía, de una religión, de una espiritualidad de ciertos grupos indígenas y que además de otra manera existen otras plantas que pueden tener un potencial enorme para la salud, para muchas cuestiones que México podría ser un mercado mundial si saben encontrar en todo este entramado regulatorio el modo, o sea, los grandes narcotraficantes de México demostraron que pueden ser hubieran sido en otro contexto, grandes empresarios, ¿no? Pero no, se criminaliza y luego son los grandes narcotraficantes que hay que matar o que hay que encarcelar o que hay que destruir o hay que utilizar porque también muchos de ellos fueron utilizados por las élites de poder para beneficiarse, ¿no? Y después cuando dejaron de serles útil, pues finalmente o los matan o los encarcelan o los extraditan, ¿no? Entonces, creo que México tiene una oportunidad muy grande y ojalá podamos estar a la altura, los políticos puedan estar a la altura de este reto, de este desafío que implica descriminalizar el uso de estas plantas que más que un daño pueden hacer mucho bien, ¿no? En muchos sentidos y específicamente en la salud. Muchas gracias. Un poco siguiendo la pregunta de Carlos, yo veo complicado en esta época y en este mundo donde ya es un mundo muy chiquito y muy globalizado, que México pueda tener políticas particulares sobre prohibiciones, no dirigidas sobre todo por las políticas de Estados Unidos, pero también por aquella mano oscura de la empresa privada, ¿no? Y de los intereses de los laboratorios, de las grandes tabacaleras, quizás. Digamos que esta empresa también, aunque no se diga, regula. Y lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Uruguay y en México. A mí me parece que mucho de las fases políticas a las que hemos asistido sobre la regulación tiene que ver con lo que no se dice, ¿no? Que son esos intereses privados que tratan, por supuesto, de sacar tajos sobre esta regulación. Y yo digo, ¿qué tanto nos podemos liberar de esto y hacer políticas públicas ad hoc con la realidad mexicana, que no tenga que ver con los intereses, ¿no? A mí me parece bien complicado también, sería lo ideal, pero
yo viéndolo en términos globales, veo cómo las sustancias prohibidas son las que estos grandes laboratorios quieren prohibir, ¿no? ¿Por qué no prohíben, por ejemplo, el alcohol, ¿no? ¿O por qué no prohíben los ansiolíticos, ¿no? Ustedes recuerden ese caso que hubo en Estados Unidos de estas sustancias opiáceas que se daban para los dolores, que produjo una cantidad de adicciones a la fentanil sin precedentes, ¿no? Entonces, ¿quién regula eso? A mí me parece que está vinculado, bien vinculado con lo que dictan los grandes intereses, ¿no? Transnacionales. Y creo que el narco debe vincularse a eso si queremos entender cómo se va articulando con lo social, ¿no? Sí, Sí, José, adelante. gracias por la pregunta, Carlos. Muy, muy interesante lo que han comentado. Y ahí valdría la pena, en primer lugar, analizar cuál ha sido el papel de Estados Unidos en la construcción del régimen o del paradigma prohibicionista, ¿no? Que tiene como uno de sus primeros antecedentes la Convención del Opio de 1912, ¿no? Ya más de un siglo, y a partir de ahí hay varias otras, de las cuales hay tres que se encuentran vigentes, ¿no? La del 61, la del 71 y la del 88. Y bueno, pues Estados Unidos ha sido ahí, digamos que el líder moral y político, ¿no? Detrás de estas convenciones. Entonces llama mucho la atención lo que comentaba Carlos, cómo es posible que dentro de esa jurisdicción haya estados que le estén dando la espalda, ¿no? De algún modo al prohibicionismo en materia específica de cannabis y empiezan ya también a cuajarse, ¿no? Los casos relacionados con hongos alucinógenos. Entonces, más allá de estos estados, ¿no? que son muy interesantes analizarlos desde la perspectiva de los estudios legislativos contemporáneos, ¿no? Cómo se están superponiendo leyes estatales, leyes locales con las leyes federales, ¿no? Cómo están interactuando las instituciones en ambos niveles de gobierno. Creo que valdría también la pena voltear a ver, como bien comentaba Graciela, lo que está ocurriendo en Uruguay y Canadá, ¿no? Porque ahí estamos hablando de casos nacionales que establecieron una regulación interna a nivel nacional desde el Estado y que esto levantaba mucha polémica sobre qué tanto, hasta qué punto estuviera transgrediendo esas convenciones internacionales vigentes a las cuales están suscritos estos países, ¿no? Entonces, voltear a ver el caso de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Es interesante porque fue el primer país, ¿no? en regular el cannabis a nivel nacional. El caso de los Países Bajos, ¿no? Consistió desde la década de los 70 solamente en una descriminalización de facto, ¿no? No fue una regulación de jure institucionalizada, ¿no? Orquestada como política pública. Y Uruguay sí tuvo esa intención, ¿no? Estableció esa regulación en el 2013, como decía, con Mujica en la presidencia. Y ya van 8 años, ¿no? de haber implementado esta política pública y con esos 8 años ya podemos ver algunos indicadores, ¿no? Algunos indicadores todavía muy, muy elementales. En primer lugar, creo que destaca que se ha logrado la descriminalización de un número considerable de ciudadanos, ¿no? Uruguayos, ya sea por haber desaparecido las penas de prisión, ¿no? O también por haber extinguido la persecución policíaca a usuarios de cannabis, ¿no? Y esto creo que es un logro significativo en términos de protección a la libertad. Y en segundo lugar, creo que otro punto que es interesante es que se ha alejado a los consumidores de marihuana de los mercados ilegales, ¿no?
se ha logrado garantizarles el acceso a un producto de calidad, sin químicos, sin adulteraciones, protegiendo así efectivamente la salud de los usuarios, ¿no? La salud, ese bien jurídico que supuestamente tutela la legislación mexicana, ¿no? En un evidente contrasentido. No obstante, existen algunos otros puntos e indicadores no del todo favorables, ¿no? Por diversos obstáculos institucionales se presentan problemas en el manejo del dinero, ¿no? Del financiamiento y resguardo bancario para los establecimientos que comercian legalmente cannabis en Uruguay, que son básicamente farmacias. Y hay otro punto por ahí, ¿no? Que se discute mucho, que parece ser que ha aumentado el consumo de marihuana dentro de la población uruguaya, lo cual, en caso de ser cierto, bueno, y este punto lo recriminan mucho, ¿no? La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en concreto, ¿no? Que digamos que es el órgano que trata de hacer valer y que se respeten las convenciones internacionales en materia de drogas. Pero en el caso de que esto fuese cierto, ¿no? De que el consumo haya aumentado, podría argumentarse que no es un problema por sí mismo, sino que es más bien un fenómeno con implicaciones sociológicas que requiere de indicadores consecuentes y complementarios para actualizar la problemática, ¿no? Por ejemplo, cantidad o porcentajes de accidentes automovilísticos relacionados con ese aumento en el consumo, deserción laboral, ¿no? O estudiantil, violencia, ¿no? En distintos ámbitos, enfermedades mentales, etcétera, ¿no? Y ese indicador no lo tenemos. Bueno, eso con respecto al caso uruguayo. Y por el otro lado está el caso canadiense, ¿no? Ese es mucho más reciente, 2018. Ha pasado muy poco tiempo para poder tener indicadores certeros con los cuales evaluar la política pública canadiense. Un dato, ¿no? Que se encuentra ahí en los papers que se han estado publicando en el último año es que, y está relacionado con la oferta de cannabis en el país, el precio del cannabis se ha mantenido estable, del cannabis legal, ¿no? Que es de aproximadamente $10 por gramo, pero el del cannabis ilegal ha disminuido, ¿no? Y ha venido disminuyendo, lo cual es un punto interesante porque al final de cuentas se está reduciendo, ¿no? Las ganancias y los capitales que surgen en estos mercados ilegales. Y también otro dato, ¿no? De la política pública canadiense en materia de cannabis que llama la atención es que se ha registrado una baja en la venta de alcohol, ¿no? Tras la legalización del cannabis. Bueno, eso con respecto al caso canadiense. Y ambos casos, el canadiense y el uruguayo, llama la atención cómo han tenido que lidiar con los organismos internacionales, ¿no? Como decía, específicamente con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que ha hecho observaciones reiteradas, ¿no? Especialmente al caso uruguayo, y es por esto que una eventual regulación del cannabis en México, si efectivamente se logra, no solo tendrá que tomar en cuenta estos indicadores, ¿no? Internos de Uruguay o de Canadá, sino que también será necesario reflexionar sobre la manera como se va a lidiar con el marco legal internacional y con estas instituciones internacionales de control de drogas, ¿no? Muchas gracias, José. Bueno, realmente estamos en un momento crucial, ¿no? Pero yo creo que Uruguay o Canadá no tienen el engarce matrimonial que tiene México con Estados Unidos, ¿no? Es decir, ahí es mucho más sencillo hacer una regulación porque no son un mercado en realidad. El problema en México es que somos el mercado, uno de los mercados más grandes del mundo, de los proveedores a Estados Unidos, que digo, hay una demanda altísima, ¿no? Sobre lo que se produce en México. Ese engarce yo lo veo bien complicado, ¿no? Es un nudo gordiano que es muy complicado también de desatar, ¿no? Bueno, tenemos aquí unas preguntas en Facebook, entonces, como no entiendo la letra de Carlos la va a leer. Disculpe mi pato de araña. Algunas de las preguntas están muy interesantes. Nos gustaría
ver si pueden responder. Para empezar, pues, ¿cuál es el papel de la academia en este proceso histórico y qué alcances puede tener una regulación basada en estudios académicos serios y que se acoplen a la idiosincrasia de este país? Esa sería la primera pregunta. Y una segunda pregunta podría ser, ¿cuáles son los posibles efectos de la legalización del cannabis en las comunidades productoras tradicionales? Esto, como lo que comentaba el doctor José Domingo, en relación a las calidades que ya se manejan, ¿no? Estos requerimientos fitosanitarios que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos o las demandas del mercado estadounidense en relación, pues, a la producción tradicional de cannabis en la sierra, en el Triángulo Dorado, ¿no? Donde, pues, a final de cuentas son cultivos a cielo abierto y que nada tienen que ver con con la producción en espacios de indoor, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo. Graciela, ¿pudieras tú comenzar con las respuestas? Sí, claro. En cuanto al papel de la academia, me parece fundamental porque finalmente es quien puede realizar los estudios de los impactos que pueda tener. Por ejemplo, anteriormente, y algunos autores ya han referido estudios que se han hecho, por ejemplo, en la conducción de vehículos, en comparación de qué pasa cuando consumes alcohol, qué pasa cuando consumes marihuana, ¿no? Entonces, en esos estudios pudieron documentar que las personas que consumían marihuana se volvían más cautelosos y porque estaban conscientes de su estado. Entonces se volvían más prudentes, manejaban con mayor cuidado, etcétera. Entonces incurrían menos en accidentes automovilísticos. En cambio, ¿qué pasaba con las personas que consumen alcohol? Que se vuelven más temerarios. O sea, no se vuelven precavidos, al contrario, se sienten en mejores condiciones para manejar esto y se ha comprobado porque la mayor parte de los accidentes eso sucede o ha sucedido con personas bajo el influjo del alcohol. Entonces, también otros estudios pudieron documentar o iban buscando, por ejemplo, esta relación que había entre el consumo de marihuana y la violencia. Entonces, los estudios académicos documentaron que al contrario, o sea, que las personas se volvían menos violentas, ¿no? Entonces, el papel de la academia en este sentido es fundamental, o sea, puedes investigar todo eso que socialmente, moralmente se dice que pueden ser efectos colaterales del consumo de, sea marihuana o de cualquier otra droga. La academia en otros contextos, como en el estadounidense, pudo comprobar que todas esas cuestiones morales se caían, ¿no? Porque no podían sustentarse con los estudios que se llevaban a cabo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la academia es fundamental y para replicar estudios que ya se han hecho y para encontrar nuevas vertientes para llevar a cabo estudios que tengan que ver con el consumo ya sea de la marihuana o de hasta por sí reconocer que tienen efectos negativos. Todo puede ser estudiado, ¿no? Desde el punto médico, antropológico, social, etcétera. Si quieres la otra pregunta, la de los efectos, que el doctor José Domingo nos pueda ayudar a responder esa pregunta. Sí, gracias, Graciela. Y bueno, sumando un poquito a lo que comentabas, ¿no? Sobre el papel de la academia, ¿no? Detrás de todo este proceso. Creo que efectivamente, como comentaba en mi presentación, una de las consecuencias que ha traído esta serie de acontecimientos, ¿no? A partir de la primera resolución de la Corte en el 2015, es que se ha ido construyendo una nueva red de discursos y un nuevo esquema de interpretación sobre una problemática nacional, ¿no? Y me parece que ahí en la construcción de ese nuevo esquema de interpretación,
la ciencia, ¿no?, en general y la academia en particular, creo que han tenido un nuevo espacio para desarrollarse, ¿no? Sin embargo, me parece que todavía hay muchísimo camino por recorrer, ¿no?, en la ciencia y en la academia en México, y no exclusivamente con el cannabis, sino con distintas drogas. Y pues es un tema crucial desde la perspectiva de diseño e implementación de políticas públicas en México, ¿no? Hay una tesis por ahí del CIDE del año pasado, González Basurto, que habla del papel de las creencias en la regulación de la marihuana en México, ¿no? En el tiempo presente. Y ahí me llama la atención que presenta, ¿no?, como desde una perspectiva de coaliciones, que han influido, ¿no?, en el sistema de las políticas públicas en materia de cannabis, ubica dos, ¿no?, la prohibicionista y la reguladora. Y dentro de la parte prohibicionista pone a la Iglesia Católica, pone a funcionarios públicos, diputados y senadores conservadores, ¿no?, pone también a organizaciones de la sociedad civil conservadoras, pero en la parte regulatoria, ¿no?, en este esquema coloca igual, ¿no?, a políticos progresistas, coloca a la Suprema Corte, ¿no?, en este lado progresista, y también coloca, ¿no?, en ese lado a académicos e investigadores, ¿no?, como considerando que en la academia y en la ciencia la evidencia está mostrando que es mucho más viable una política pública reguladora, ¿no? Entonces, me parece interesante esa tesis. Y bueno, con respecto a la otra pregunta, ¿no?, sobre los posibles efectos de la regulación en las comunidades productoras en México actualmente, creo que es una pregunta cuya respuesta sería altamente especulativa porque todo depende, al final de cuentas, de cómo quede esa ley general para la regulación del cannabis, ¿no? Todavía parece ser que se le van a hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces teníamos el proyecto de senadores, ¿no?, que contemplaba algo, ¿no?, contemplaba que un porcentaje del total de cultivos debía destinarse a comunidades indígenas, no me acuerdo cuánto era, si el 30 o el 40%. Me parece que eso en el dictamen de diputados, o en la revisión que hizo diputados como Cámara Revisora, se modificó, ¿no? Entonces, pues todo depende de cómo termine aprobándose este dictamen, si es que se aprueba en algún momento, ¿no? Si me permites también, Carlos, comentar aquí la cuestión de la legislación, como hemos visto, o sea, la legislación tiene un impacto en la sociedad. Por lo tanto, se ha estado haciendo mucho énfasis en profesionalizar a los poderes legislativos y al personal asesor. Eh, se, Se le, Al parecer se desconectó. Eh, si tiene problemas con su red, la maestra Graciela. bueno, mientras se conecta, vamos a la otra pregunta. Ajá. Hay una tercera pregunta justo en relación también a la cuestión de las comunidades productoras. Nos pregunta Vanessa Hernández de cuál sería la posibilidad de un parlamento abierto para, en este caso, San Luis Potosí, que brinde una perspectiva más local de la problemática. Y esto es una cosa que también hemos detectado el doctor y yo desde el conversatorio pasado, que es que mucho del debate en torno a la regulación del cannabis y parte de también la lucha del activismo se ha llevado de manera muy concentrada y muy centralizada en la Ciudad de México.
Es completamente comprensible desde una perspectiva de que la Ciudad de México es tal vez el lugar que tiene más altos índices de consumo de cannabis en recreativo, pero la Ciudad de México no produce lo que consume. Entonces es muy interesante el que también en otras partes de toda la extensión de nuestro territorio, pues las sociedades son muy diferentes. Es diferente hablar del Bajío a la parte norte, al sur de México, y pues faltaría como esta extensión e inclusión del debate de otras regiones y sus perspectivas sobre la regulación. Queremos saber entonces qué opinan ustedes, y regresando también a la maestra Graciela, que se le ahí desconectó, ¿qué opinan ustedes sobre la necesidad de parlamentos abiertos en otras partes del país? Bueno, antes que entrar a esta pregunta, Graciela, tenías un comentario que hacer en relación a la pregunta anterior, ¿verdad? Sí, así es. Creo que tengo problemas aquí con internet, pero no me estén censurando nada. No creo que ustedes. Y justamente iba a eso, o sea, de los parlamentos, de ese mecanismo que ahora existe de los parlamentos, no se trata de legislar desde el escritorio, de lo que el legislador o los asesores consideran desde su particular punto de vista que puede ser correcto o mejor. O sea, se está tratando de impulsar que exista una investigación legislativa, es decir, investiga antes de que propongas algo, ¿no? Entonces, en este sentido, los parlamentos abiertos son muy importantes. Tienes que ir y identificar todos los actores que van a ser afectados o tocados con una legislación, y tienes que hacer la investigación de cómo y por qué y cómo sería mejor legislar. Porque hacerlo desde el escritorio, como en algunas ocasiones se ha hecho, ya no es acorde con nuestros tiempos. Ahora tienes que consultar y tienes que hacer parlamentos abiertos, tienes que buscar a todos los actores que se van a ver implicados o afectados con una legislación y tomarlos en cuenta. En ese sentido, iba también mi respuesta, que mencionabas cómo se va a ver afectados a los productores. Bueno, también se tiene que investigar esa realidad, ¿no? Es decir, cuáles son todos los sectores que están involucrados, y tienes que hacer investigación de todos para saber cómo es que se va a afectar la legislación y cómo puedes hacer que esa afectación no resulte negativa, ¿no? Sino que tenga un efecto positivo en todas las áreas, ¿no? Y pues bueno, no sé si con esta también intervención que iba a tener contestaba algo de lo que mencionabas del Parlamento abierto, que te alcancé a escuchar en el último momento, pero me parece que la investigación académica y social tiene que estar, y se tiene que compaginar con la investigación legislativa para poder redactar leyes o hacer reformas que estén más sustentadas con todas las visiones para que esto pueda funcionar, porque si no puede pasar como muchas leyes que tenemos que son prácticamente, aunque son buenas en el texto, no son aplicables. Entonces se tiene que procurar que la nueva legislación, que la legislación que venga, sí pueda ser de utilidad para todos, ¿no? Y pueda ser benéfica, pero para todos, ¿no? No nada más para la persona que la redacta, sino para la sociedad a la que se aplica. José, Sí. muchas gracias. Sí, bueno, con respecto a lo que comentan, ¿no?, sobre la necesidad de focalizar la temática a espacialidades más locales o regionales, pues creo que hay todo un espacio de oportunidad, conectándolo con la pregunta anterior. Hay todo un espacio de oportunidad para la academia, ¿no? Apenas parece ser se están construyendo algunas investigaciones en lo local, pero el problema, ¿no?, de este enfoque es que al final de cuentas las leyes relacionadas o relativas al control de drogas son nacionales, ¿no? Tenemos el Código Penal, ¿no?, que es federal, tenemos la Ley General de Salud, ¿no?, que también es nacional, tenemos ahí esa premisa constitucional de la que hablaba yo en mi intervención, ¿no?, el artículo 73, fracción 16, que habla de una campaña nacional, ¿no?, que es competencia del Congreso de la Unión. Entonces, ¿hasta qué punto
los estados o los municipios tienen competencia para intervenir en estos temas, ¿no? Creo que hay toda una pregunta desde los estudios legislativos contemporáneos. Tenemos por ahí el ejemplo que hablábamos de Estados Unidos, ¿no? Cómo también se ha dado esta discusión. Ya, como comentábamos, ¿no? Muchos estados han regulado el cannabis en sus territorios, contraponiéndose a las leyes federales. ¿Qué tendría que pasar en términos técnico-jurídicos en México para que un estado regulara la marihuana, ¿no? O alguna otra droga, ¿no? O si no se pudiese regular, si decidiese descriminalizar de facto, ¿no? La persecución de estos delitos. La ley federal para el control del cannabis, que es el nombre que llevaría esta ley, si se aprobase en el Poder Legislativo, pues como lo dice el nombre, es una ley federal, ¿no? Entonces, más bien ahí la cuestión sería cómo se va a aplicar esa ley en los estados y en los municipios, ¿no? Cómo se va a aplicar, por ejemplo, en términos de permisos, de licencias, ¿no? De fiscalización. Creo que ahí hay un espacio de discusión aún, ¿no? Muchas gracias. También por aquí preguntan que no es lo mismo legislar sobre la marihuana que sobre otras plantas, por ejemplo, por el peyote o los hongos, ¿no? Que son sustancias diversas, distintas. Y yo agregaría, si tanto, digamos, no van de la mano, ¿no? Pero si tanto conflicto causa legislar sobre una sustancia como la marihuana, cómo pueden abrirse las subsecuentes discusiones, ¿no? Sobre otro tipo de sustancias que también son medicinales, pero que, digamos, la Vox Populi las clasifican como si fuera una sola y fuera droga, ¿no? Bajo el término droga se clasifica absolutamente todo esto. Me parece que ahí hay una parte educativa también que debería repercutir en los investigadores, ¿no? De generar un tipo de educación pública, ¿no? Sobre estas sustancias. Ahora, esto que hacemos es un esfuerzo como para poder destrabar cuestiones de esta índole, ¿no? Pero no sé qué nos podrían comentar ustedes. Sí, ahí, por ejemplo, revisando el dictamen, ¿no? El proyecto de ley propuesto por los senadores, y un poquito también conectándolo con una pregunta que pusieron ahí en el chat, ¿no? De cómo legislar en un estado pluricultural. Llama la atención, ¿no? O al menos en la revisión que yo hice de este dictamen de ley, que no aparece nada sobre el uso ritual, religioso o tradicional del cannabis en ese anteproyecto de ley del Senado ni en el de diputados. Solamente se menciona que el cannabis será regulado con perspectiva de género y diversidad cultural, ¿no? Pero revisando la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, por ahí se incluye un apartado que contiene las participaciones precisamente en audiencias públicas de Parlamento Abierto de la Federación de Asociaciones Civiles, Cooperativas y Colectivos, que lleva por nombre Marihuana y Liberación, y otra que es El Campo es de Todos, y contemplan, ¿no? Ellos en este Parlamento Abierto un protocolo general para usos médicos homeopáticos, ¿no? Y para incorporar usos culturales y religiosos del cannabis, ¿no? Conectándolo también con la temática de la mesa del día de hoy. Y dicen también o solicitan incorporar a todas las personas usuarias a un protocolo de observación científica y a divulgar y estudiar la cultura canábica de diversidad y pluralidad y el respeto a las comunidades de diversidad cultural psicoactiva, ¿no? Dicen estos colectivos en ese Parlamento abierto. No sé si esto sume un poquito, ¿no? En cómo la posible ley que se apruebe en un futuro a corto o mediano plazo, ¿no? Va a poder
abarcar de manera legislativa preocupaciones propias de un Estado pluricultural. No sé si tiene Graciela algo que agregar. Pues me parece que sí es un reto cómo hacerlo desde este estado pluricultural, pero me parece que una herramienta puede ser justamente la investigación académica. O sea, tienes que diversificar. O sea, tu investigación a lo mejor no solamente va a abarcar qué pasa si regulas, si legislas a favor de la marihuana, sino también tienes que abarcar a todas estas otras plantas y se tiene que entrar con la investigación desde todos los ángulos a también abarcarlo, porque si no nos vamos a quedar, sí, la marihuana, porque ya investigamos todo de la marihuana, pero no investigamos el peyote, no investigamos la dormidera, no investigamos los hongos, otras plantas que también son originarias de nuestro territorio nacional y que también en algún momento no tuvieron ninguna restricción y que eran de libre acceso y que ahora sí lo tienen, ¿no? Pero que también, y es a donde iba, también la investigación debe de ayudar a cómo proteger estas plantas que de alguna manera sí están como muy implícitas en cierta cosmogonía indígena y en su religión y en su cultura. O sea, también, aparte de, preguntan también que si debería ser de libre a todos, me parece que sí, pero me parece que no, no tan expuesto para que no existan como contrabandos o sobreexplotación que de alguna manera en algún tiempo se dijo que existía, no sé si sigue existiendo en el desierto potosino, ¿no? Había una sobreexplotación y se lo llevaban y lo robaban y lo traficaban. Eso es, la investigación también debe de ayudar para evitar eso, ¿no? Porque finalmente es un elemento muy importante para ciertas culturas indígenas que al hacerlo público no se los vas a quitar a ellos, ¿no? Porque seguramente van a venir muchas personas que se lo van a querer llevar. Entonces, sí, la regulación debe de implicar también hasta la protección de esos recursos naturales, no solamente el acceso a las personas, que desde mi perspectiva, si todas deberían de tener ese acceso, ¿no? O esa oportunidad de encontrar en ellas paz espiritual o salud física y mental, etcétera, ¿no? Pero también se deben de proteger de alguna manera, ¿no? Y eso implica también tomar en cuenta a esa diversidad pluricultural, ¿no? No solamente a los citadinos, sino a la gente que está en contacto con ellas, sea porque la producen, sea porque la utilizan ritualmente, pues, sino todos los que están en contacto, ¿no? Me parece. Muchas gracias. Pues la cuestión es de que hay, como que desde la academia hay investigación, hay varias posturas alrededor de todo esto, de toda esta discusión de plantas de poder, sobre violencia, sobre la relación de la violencia con la prohibición, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo no siento que hay impacto en términos de las políticas públicas. Es decir, uno puede proponer, ¿no? De hecho, por eso invitamos también a los del Congreso para establecer una relación más allá de el libro, que se quede en el libro, en el análisis, en el Congreso, sino que salga hacia los generadores de políticas públicas, ¿no? Que la academia ingiera dentro de estos, pues dentro de las propias políticas. La cuestión es que a veces siento que hay cierto ejercicio del cabildeo que todos los esfuerzos que uno puede hacer por este tipo de diálogo se ven ofuscados, ¿no? Por ciertos intereses también, ¿no? Y a veces esos intereses son los que hacen que las cosas se vayan volviendo muy lentas para legislar. No sé qué les parezca a ustedes y me parece que con esto cerramos para la próxima mesa a las 12, ¿no? Pues sí, sí, yo coincido, ¿no? En que lo que se está haciendo y produciendo en la academia aún no ha incidido de manera determinante,
¿no? En el diseño de políticas públicas, pero también en gran medida esto se debe a que ese diseño de políticas públicas pues apenas empieza a profesionalizarse en materia de drogas, ¿no? Y profesionalizarse en el sentido de que es reciente, ¿no? La incorporación de evidencia científica, ¿no? En este diseño, que esa evidencia científica fue como una de las grandes carencias, ¿no? En todo este proceso histórico de prohibición, desde las primeras leyes, como decíamos, es de algún modo, podríamos decir, ¿no? Pseudociencia, reminiscencias decimonónicas, que tal vez en ese contexto de principios del siglo XX, finales del XIX, en el Porfiriato, tal vez eran argumentos válidos, ¿no? Para las élites, pero digo, ya ha pasado más de 100 años, ¿no? Entonces creo que en los últimos 30 o 40 años ya se debió de haber hecho una revisión de cuáles son las bases científicas que fundamentan, ¿no? Los artículos del Código Penal, de la Ley General de Salud, esta política pública general en materia de drogas, y creo que eso empieza a hacerse, ¿no? Hasta hace pocos años, ¿no? Y es ahí cuando me parece que ya converge la academia, donde se empieza a desarrollar poco a poco cada vez más trabajos relacionados con las drogas, ¿no? Desde distintas disciplinas y también con mirada interdisciplinaria. Muchas gracias, José. No sé si tienen algo que agregar. Yo sí, con Sí, respecto a esto, algo que es fundamental es que debe de existir la voluntad política. exacto. Y lo sabemos. O sea, porque si la academia ha hecho estudios y no han sido tomados en cuenta, de alguna manera es porque los que están o no lo saben, no lo conocen, no lo tienen cerca, o tampoco, o si lo hacen o si lo conocen, no tienen la voluntad política. Entonces, algo que también es cierto que sucede es que dentro del poder legislativo y de las personas que toman las decisiones, es que es más fuerte el interés que tienen detrás que las cuestiones que se están documentando y que están mostrando que el camino es por otra vía, ¿no? Y eso a veces me ha tocado comprobarlo cuando estuve en el legislativo, que personas que no quieren que avance un tema son las que toman las posiciones de poder de la presidencia para en su momento no dejarlas avanzar. Desgraciadamente es así, ¿no? Entonces, esas son de las cosas con las que se tienen que luchar también, ¿no? Porque eh, son los primeros impedimentos como para hacer que todo lo que se ha resuelto, se ha investigado desde la academia, no prospere, ¿no? Y no surja y no avance. Entonces, ese es uno de los grandes obstáculos que se tiene para continuar con esto, porque como lo menciona el doctor, después de 100 años tú dices, ¿por qué no, no? Y resulta que de pronto son esos poderes que están atrás que frenan toda esta información y que siguen difundiendo o buscando a líderes de opinión para que sigan de alguna manera desde la crítica, desde la mofa, desde el ridículo, de dejar en ridículo a las personas que se atrevan a tener una opinión contraria y favorable a la regulación para dejarlos mal parados, ¿no? Así sean académicos o sean las personas más brillantes, utilizan a ciertas personas públicas como para denigrar lo que están diciendo o lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que la tarea sigue siendo luchar con todos esos obstáculos e intereses que están detrás de las personas que luego ocupan los puestos más importantes de decisión para impedir que esto avance. Pues muchísimas gracias a los dos. Los invitamos al público en general a la siguiente mesa que se llama El sinuoso camino de la lucha contra el narcotráfico, cómo se transformó la provisión del objeto en la criminalización del sujeto. Y bueno, para eso nos vemos aquí a las 12, ¿sí? Tenemos un receso de 10 minutos y bueno, los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias a los dos, súper interesante la plática.
Ya Muchas nos gracias. estaremos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta